Hay una cultura material muy específica que es la que tiene que ver con la guerra. Los campos de batalla medievales son una fuente documental muy importante que aún está poco estudiada y en la que pueden recuperarse muchos elementos de esta cultura material. En los últimos años se han excavado varios campos de batalla y fortalezas medievales de la península ibérica que han aportado datos históricos desconocidos hasta ahora. Para hablarnos de todas estas cuestiones tenemos hoy en el estudio a José Manuel Rodríguez García, que es profesor de Historia Medieval en la UNED y es especialista en Historia de las Cruzadas, Historia Militar y órdenes militares. José Manuel, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias. Buenos días, gracias. Bueno, ¿qué importancia puede tener la excavación arqueológica de los campos de batalla para el estudio de la historia? La excavación de un campo de batalla, que es un método arqueológico, tiene una peculiaridad muy interesante y única, y es que nos proporciona una foto fija del pasado. Cuando excavamos vamos viendo niveles, periodos de ocupación que pueden durar 50, 100 años, 200 años, niveles de destrucción. Pero un campo de batalla, si lo localizamos y lo excavamos, nos representa el mundo de hace 500 años que se vivió durante 5 horas el 12 de agosto de 1212. Es una foto permanente, fija, de un periodo muy concreto de la historia. Además, me imagino que si se estudia ese lugar en concreto en el que ha tenido lugar una batalla, eso permitirá confirmar o no lo que a lo mejor han contado las crónicas, ¿no? Efectivamente, si encontramos un campo de batalla y se excava, nos proporciona lo que llamamos una cronología absoluta. No relativa, sino absoluta. Sabemos que se data tal día de tal época. Y si se excava apropiadamente, esto nos puede confirmar, como has dicho, o desmentir fuentes escritas documentales. Un ejemplo, por ejemplo, lo tenemos en la batalla de Alarcos, 1195, una batalla que tiene lugar en Castilla-La Mancha, que enfrenta a Alfonso VIII contra los almohades. Las fuentes cronísticas decían que fue una batalla importante y que había sido un encuentro muy importante, pero en el que más o menos Alfonso VIII se había pillado casi de sorpresa, refortificando, construyendo la ciudad de Alarcos. Esto se quedó así, nadie sabía nada más, y hace unos pocos años, excavando un nivel, se estaba buscando un nivel celtibérico en el poblado de Alarcos, si nos encontramos con el nivel de la batalla. Y se pudo confirmar, arqueológicamente hablando, que cuando el ataque se produce a Alarcos, la ciudad estaba realmente sin completar, las murallas estaban sin cerrar y de hecho estaban los fosos de cimentación abiertos, que fueron de hecho los que se aprovecharon para luego enterrar a los muertos de la batalla. O sea que básicamente cuando se excava un campo de batalla, ¿qué es lo que nos encontramos? Los cuerpos, sobre todo. Bueno, encontramos lo que se denomina cultura material. La cultura material son todos los restos que una cultura nos lega al pasado, que nos lega desde el pasado. Pueden ser restos de tipo inmuebles, fortificaciones, castillos, edificios, o tipo muebles. En el caso de cultura material de la guerra, pues serían espadas, armaduras, tejidos. Pero tengamos en cuenta que cuando excavamos un campo de batalla, no solamente encontramos armamento, que sería lo que todo el mundo puede pensar, sino que los ejércitos iban acompañados por civiles. Muchos ejércitos tenían familia detrás, tenían mercaderes. Entonces, un campo de batalla nos proporciona materiales metálicos, evidentemente, armas, armaduras, nos proporciona materiales líticos, materiales de textiles, de cómo iban vestidos, tantos combatientes como acompañante, materiales biológicos, semillas que podían portar. Hay muchísimos tipos de elementos que nos proporcionan ese tipo de fuentes. ¿Este tipo de estudios desde cuándo se vienen haciendo? Bueno, en realidad la arqueología de campo de batalla es un subcampo, si se quiere denominar así, muy moderno, apenas tiene 20, 30 años. Nace en el mundo anglosajón y más concretamente en Estados Unidos. Y nace con la excavación de la batalla de Little Bighorn, que todo el mundo conoce porque es donde Custer muere, ¿no?, contra los indios. Eso es a finales de los años 80, luego se pasa a excavarse Gettysburg, otra batalla histórica, icónica en la historia de Estados Unidos, y de ahí ese modelo de excavación se exporta a Inglaterra y Europa. Y por ejemplo en Inglaterra tenemos el campo de batalla de Towtown, por ejemplo, Dinamarca tenemos Visby, y en España pues la situación es bastante más, delicada. Porque has hablado, por ejemplo, de Alarcos, pero ¿hay algún ejemplo más? Sí, bueno, si hablamos de la península ibérica, el campo de batalla modélico que se ha excavado es Ajubarrota, en Portugal. Es una batalla en 1385 que significa la independencia de Portugal respecto a Castilla.
Si hablamos ya de España, hubo muchos campos de batalla. De hecho, la Edad Media es una época, digamos, relativamente violenta. Las batallas campales no son tan abundantes como la gente puede creer, son mucho más reducidas, a veces relacionadas con sitios. Pero en España... ¿Sitios te refieres a sitiar, por ejemplo? Sitiar una población, cuando haces un cerco. Uh-huh. De hecho, muchas batallas son eso que se llama batallas de encuentro. Dos ejércitos, uno está sitiando, otro quiere liberar a la población, entonces chocan esos ejércitos. No son batallas campales de acordamos un día a tal hora en tal llanura y nos enfrentamos. Los hay. Navas es un ejemplo de una batalla acordada. Pero Alarcos, por ejemplo, o Simancas, son batallas de encuentro, son batallas que se hacen para librar un sitio, para librar una fortaleza que está sitiada. Y si hablamos de campo de batalla en España, pues hemos comentado el caso de Alarcos, ¿no? 1195. Alarcos está medianamente industrializada. Hay una serie de carteles, pero no está explotada ni mucho menos. El otro campo de batalla icónico es el de las Navas de Tolosa, 1212, que enfrenta también a las fuerzas cristianas contra los almohades. Está muy cerca de Jaén. En este caso sí hay un centro de interpretación de la batalla. Sí se intentó hacer una explotación económica del asunto, pero apenas se ha excavado, curiosamente. Ha habido prospecciones superficiales, pero no hay ninguna excavación, ni de Alarcos ni de las Navas, ni tampoco, por ejemplo, la hay ni de Toro. Hablo de la guerra civil castellana del siglo XV, Sagrajas, que enfrenta a los almorávides contra Alfonso VI de Castilla, Salado, Alfonso XI contra los benimerines, Uclés, 1109, que supuso la muerte de un infante castellano y casi el fin de una dinastía castellana, o por ejemplo Cutanda, ¿no? Que también fue un enfrentamiento que vio luchar al rey de Aragón contra los almorávides también, y que también supuso, digamos, la confirmación de Aragón como reino. Si hubiera perdido Cutanda, pues Zaragoza se hubiera perdido y ya veríamos que hubiera sido el reino de Aragón en aquel momento. Pero todas esas batallas son importantes y que serían muy interesantes de excavar, porque tanto a nivel histórico como a nivel también turístico no se han excavado, sencillamente. A veces hay un problema básico que es el de localizar el campo de batalla. No es tan fácil. Las fuentes nos dicen hay una batalla en esta zona, pero no es nada fácil encontrarlo. A veces hay un problema directamente de las fuentes no son claras. Otras veces hay un problema de que el terreno ha cambiado, la fisiología del terreno ha cambiado en los últimos 5 siglos. Hay también a veces problemas de tipo político-económico, por ejemplo, Nájera, siglo XIV, enfrentamiento entre el Príncipe Negro, Enrique de Castilla, Pedro de Castilla, una guerra civil. Una batalla muy importante, con contingentes extranjeros, también modélico, y no se ha excavado por 2 razones. 1, porque el campo de batalla claramente no está localizado, y 2, porque eso supondría desmochar viñedos. Y cualquiera se pone en La Rioja a decirle a un señor quitamos todos los viñedos para ver si encontramos algo. A nadie se le ocurre, ¿no? De hecho, no te dejarían. ¿Qué medios se podrían emplear para evitar precisamente el tener que desmochar los viñedos? ¿Qué técnicas usaría la arqueología hoy en día? Efectivamente, ya hemos comentado que el primer problema es la localización del campo de batalla. Entonces, además, un campo de batalla tiene 2 peculiaridades. 1, son estas extensiones grandes de terreno y los restos quedan a nivel muy superficial. Lo bueno es que si lo encuentras, vas a encontrar el resto fácilmente. Y lo malo es que, al ser fácilmente rescatables, puede haber sido expoliado a lo largo de los últimos 5 siglos. O sea, tú vas a ir y a ver lo que te encuentras, porque claro, eso está a nivel casi de ras de suelo, puede haber sido torturado por los agricultores, expoliadores, cualquier cosa, ¿no? Y respecto a los métodos para localizarlo y para excavarlo, bien, excavarlo sería lo último, primero hay que localizarlo. Y para eso se puede usar 2 métodos básicos. Uno es la prospección aérea, lo que se llama LIDAR, que es una combinación de entre prospección aérea y métodos de uso de infrarrojos y rayos láser para detectar niveles de terreno, curvas de terreno, accidentes del terreno. Y otro es lo que se llama la exploración geodésica, que es básicamente plasmar una especie de radares sobre ruedas que profundizan en el suelo y permiten ver estructuras o restos. No es un detector de metales, se llama geodésico, que detecta otro tipo de estructuras, pero eso permite que no haya que excavar. Simplemente pasas con una especie de radar portátil, lo pasas por el suelo, haces rodadas y ahí vas, digamos, cribando terreno. Una vez que está muy localizado ya puedes empezar a excavar. Primero los siguientes son las catas y luego ya una excavación propiamente dicha, pero al ser terrenos grandes, lo primero es intentar realizarlo, fotografía aérea, LIDAR, geodesia y luego ya prospección y excavación. José Manuel, ¿y qué tipo de información nos proporcionan los restos materiales que pueden obtenerse de la excavación de un campo de batalla? Lo más importante pues, son materiales de tipo férrico, metálicos, espadas, corazas, puntas de flecha. Pero hay muchos más materiales. Por supuesto, tenemos materiales biológicos, restos óseos, ¿no? Lo que se llama, y lo estudia la osteoarqueología. Si tenemos restos óseos, eso nos permite investigar sobre la demografía de la población, por ejemplo. Nos permite investigar
qué tipo de población combatió, o sea, el rango de edades. ¿Cómo estaban alimentados? Esto también lo dicen los huesos. ¿Tenía enfermedades? También lo dicen los huesos. ¿Qué altura tenían los combatientes? También lo dicen los huesos. Otro tipo de materiales que encontramos, materiales textiles, ¿no? Prendas que llevaban bajo las corazas o prendas que llevaban los civiles que acompañaban a los combatientes. También podemos encontrarnos con semillas prendidas en cuencos o en material textil que nos informan de la flora y fauna del momento, en esa situación, en ese periodo histórico. También podemos encontrarnos materiales también de tipo artístico y todo esto, ¿no? Lo que pasa es que también la cultura material tiene varias implicaciones. No solamente la cultura material nos da muestras físicas de una cultura, sino que también nos puede dar implicaciones ideológicas de esa cultura. Muchas veces, a la hora de combatir, cada cultura combate de una forma diferente y eso se refleja también en la cultura material, ¿no? El ejemplo que se da típicamente es de las culturas mesoamericanas, que muchas veces se combatía para capturar prisioneros, no para matarlos. Entonces las armas iban a estar diseñadas para capturar, para dejar inconscientes inhabilitados al enemigo, no para matarlos. Los mataban después, los cogían prisioneros y luego los sacrificaban. Pero el objetivo de la batalla era capturar, no matar. Eso es un reflejo cultural, ideológico, que se refleja también en el aspecto material, ¿no? José Manuel, en el caso de otros restos arqueológicos se usan como un atractivo turístico. En el caso de los campos de batalla, ¿esto sería posible también? Indudablemente. En el mundo anglosajón los yacimientos de campo de batalla son lugares turísticos de primer orden. Pensemos, por ejemplo, en Waterloo, ¿no? Pensemos en Visby, pensemos en Gettysburg, pensemos en Taunton. Son centros que ahora mismo de atracción turística, generan dinero a esas poblaciones. Por tanto, si pudiéramos excavar apropiadamente y musealizar apropiadamente un campo de batalla, Nava está medio de hacer, Alarco sería un ejemplo ideal, o por ejemplo Montiel, ¿no? En siglo XIV también, o Cutanda, no cabe duda que serían una fuente de riqueza para la población. Realmente el campo de batalla siempre ha sido explotado, tanto históricamente como hoy en día. Históricamente, en un primer momento se aprovechan materiales, gente carroñera, se aprovechan los restos. A veces se aprovechan los restos porque, especialmente en el mundo medieval, muchas veces todos los muertos se enterraban rápidamente para evitar epidemias. Entonces, mucha gente a veces no daba tiempo a expoliar los restos. Ocurre, por ejemplo, en Visby. En Visby tenemos un campo de batalla, unas fosas de cadáveres, en la que tenemos más de 300 cuerpos con las armaduras íntegras de todos esos cuerpos. No se molestaron en recuperarlas, bien porque no les interesaba, considerándolas quizá un poquito antiguadas, muy probablemente porque es la época de la peste negra y la gente solamente quería deshacer esos muertos y enterrarlos. Pero un campo de batalla también se ha explotado hoy en día desde el punto de vista político. Tenemos campos de batalla icónicos, por ejemplo, Aljubarrota, ¿no? En el siglo XIV, Portugal contra Castilla, que para los portugueses marca, de hecho, el punto culminante de su independencia, antes y un después. Hasta Aljubarrota estuvieron a punto de quedarse ser castellanos, aparte de Aljubarrota remarca la independencia de los portugueses. Siempre ha sido un campo de batalla que está explotado en la península ibérica, se ha musealizado en Portugal con tintes muy nacionalistas. Otro ejemplo de un campo de batalla muy explotado, también con tintes ideológicos, por ejemplo, ha sido Tannenberg o Grunwald, depende si usa la terminología alemana o polaca. Es un campo de batalla que enfrentó a la orden teutónica contra los polacos y Confederación Lituana en 1408, que desde el mismo momento de la batalla fue un símbolo, por un lado, del expansionismo alemán y por otro lado de la resistencia y la afirmación polaca. Entonces, cada vez que Grunwald, que está en la frontera entre ambas naciones, ha pasado de un lado a otro, el campo de batalla ha sido rehecho, reconmemorado a favor de los alemanes o a favor de los polacos. Ahora mismo eso está en territorio polaco, no ha sido excavado, pero sí en centro de interpretación, evidentemente recalcando la historia de Polonia, la resistencia frente a los alemanes y la independencia de Polonia. Bueno, en cualquier caso, una buena fuente para conocer la Edad Media. José Manuel Rodríguez García, profesor de Historia Medieval en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Sin Distancias. Muchas gracias.